¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Para esta ocasión vamos a dar solución al ejercicio número 2 de MRP y lo vamos a hacer mediante pues lo que es un software, ¿no? Anteriormente habíamos solucionado el ejercicio número 1, que era este. Lo hicimos manualmente pues con nuestra hoja de Excel. Ahora vamos a darle solución a lo que es pues el ejercicio número 2 mediante lo que es el software que estamos proponiendo, que en este caso pues es el software QM for Windows. Es un software educativo y pues nos da la idea, ¿no? de cómo manejar lo que son estos sistemas de MRP en función de lo que es pues nuestro paquete pues de software que vamos a estar necesitando o ocupando, ¿no? Bueno, este software trae distintos módulos, ¿no? Trae asignaciones, forecast, lo que es planeación de proyectos, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a utilizar lo que es pues el paquete directamente de requerimiento de materiales, ¿no? Si nosotros nos vamos al paquete de requerimientos de materiales, que es este que está aquí, le vamos a dar un doble clic, nos va a pedir pues unos datos, ¿no? El primer dato que nos va a pedir pues es el título, ¿no? Nosotros le vamos a poner problema, ejercicio, como tú quieras, ¿no? Ejercicio número 2. Nos va a pedir seguido de eso lo que es el número de líneas BOM. Aquí hay que tener algo muy claro, ¿no? Nuestro árbol de componentes, que sería nuestra vista de explosión de materiales, si lo quieres ver de esa manera, pues va a tener ciertos niveles, ¿no? Nuestro producto final va a ser el nivel 0 o el producto padre, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que bajar en orden de relevancia y vamos a irle asignando lo que son esos mismos niveles, ¿no? Entonces este sería el nivel 0, este sería el nivel 1, todo lo que esté en esta línea. Lo que esté más abajo sería el nivel 2, y si hubiera más subcomponentes pues nos estaríamos yendo de esa manera hacia abajo, ¿no? Bueno, también nos va a pedir cuántos productos manejan esas líneas. En este caso el producto final pues sería nuestro producto 1 y nos iríamos de esa manera: 1, 2, 3, 4, 5 productos, ¿no? Entonces serían 5 líneas BOM que tendríamos que poner aquí. Lo puedes poner manual, 5, o le das hacia arriba o hacia abajo con las flechas, ¿no? Te dice el número de periodos, ¿no? O el último periodo. En este caso el periodo pues va a ser pues el periodo de tiempo que estemos manejando. En este caso normalmente lo manejamos en semanas, entonces vamos a poner pues 14, ¿no? 14 semanas, el cual va a ser nuestro horizonte, ¿no? de planeación, ¿no? 14 semanas, ¿no? Entonces puedes modificar algunas cosas. Yo te recomiendo que solamente le des OK y posteriormente pues ya las editas, ¿no? Te va a arrojar lo que es pues esta tabla, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner el nombre de nuestros componentes. Aquí directamente tú puedes teclear, o lo que es más sencillo, copias el nombre de tus productos y los sustituyes directamente con un control C, control V directamente en esta columna, ¿no? Seguido de eso te pide el nivel. Lo que te comentaba, nuestro producto final es el nivel 0. Luego vamos a tener el nivel 1 y posteriormente el nivel 2, ¿no? Entonces nos dice la pieza final, ¿qué nivel es? Pues es nivel 0, ¿no? Como te había comentado, la pieza B, C y D van a ser nivel 1 porque todas están directamente alineadas ahí, ¿no? A ese nivel. Va a ser nivel 1, nivel 1, nivel 1. Y por último, la pieza E va a ser 0, 1 y pues sería nivel 2 directamente, ¿no? Nos va a pedir aquí los tiempos de entrega, ¿no? O lead time. Aquí nuestros tiempos de entregas pues son estos que tenemos aquí. Entonces los podemos copiar y pegar directamente en nuestra tablita que tenemos allá, ¿no? Entonces verificamos 2 y 2 para la pieza C, es correcto. Y aquí nos va a pedir cuántas piezas necesitas para producir pues una pieza final, ¿no? En este caso nuestra vista de explosión de materiales pues nos va a decir que pues para producir la pieza A voy a ocupar una de la pieza B. Para la pieza C, ocupo dos piezas, la D ocupo una
y la E también voy a ocupar una pieza, ¿no? Entonces aquí le voy a poner pieza B ocupo una, la pieza C ocupaba 2, que son estas dos. Para la pieza D voy a ocupar una y para la pieza E también ocupo una, ¿no? Ahí está, ¿no? Son pues estos datos, ¿no? Los que tenemos que poner. Te dice que si tienes inventario a la mano. En este caso, nuestro inventario disponible inicial, pues es el inventario que nosotros tenemos en mano, ¿no? Entonces estos datos tú los agarras y pues directamente los pegas aquí, ¿no? ¿Sí? También te pide si tienes tamaños de lote para cada pieza. Aquí pues si te fijas manejamos lote a lote tanto el producto final como la pieza E, y la pieza B, C y D tenemos un tamaño de lote de 100, 90 y 110, ¿no? Entonces aquí puedes copiar estos tres que son pieza a partir de la pieza B, que son estos tres, y estos que están ahí pues le puedes poner un 1 para decirle al software que pues va a ser un lote a lote, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente que tenemos que poner aquí sería pues el requerimiento bruto, ¿no? Que vamos a ocupar para la pieza final. En este caso nos dice que en la semana 5 vamos a ocupar 60, en la semana 7 80, 8 90 y así nos vamos a ir, ¿no? Entonces lo más sencillo es agarrar estos datos, control C, y pegarlos en la primera columna a partir de la semana 5, ¿no? O del periodo 5, que es este. Entonces le haces un control V directamente y verificamos, ¿no? 60 en la 5, 80 en la 7, 80 en la 7, 90 en la 8 y así nos vamos, ¿no? 65 en la 11, 70 en la 13 y 70 en la 14. Ahí está. Muy bien. Bueno, posteriormente pues ya lo que tendríamos que darle es darle solución a nuestro ejercicio. Le vamos a dar aquí donde dice en resolver, puede ser aquí o puede ser acá, se me hace más sencillo ahí, y le vamos a dar aquí en los resultados de requerimientos de materiales. Para no verlo en esta pantalla, yo te recomiendo ampliamente que lo descargues como una hoja de Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos File, Save As y le damos como archivo de Excel. Lo vamos a convertir en un archivo de Excel y le damos Convert, ¿no? Entonces vamos a esperar a que nos arroje lo que son los datos. Ya nos arrojó. Y pues nos vamos directamente a lo que son nuestros datos, ¿no? Aquí cabe aclarar algo. Aquí pues todavía no he visto en qué parte pues podemos poner lo que es el safety stock, ¿no? Pero como todo esto está formulado, directamente tú puedes poner pues el safety stock directamente aquí en la hoja de cálculo que te arrojan los resultados, ¿no? Entonces la pieza final, vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo anterior, que era esta. La pieza final tiene un inventario de seguridad de 3, entonces tú le pones directamente aquí el 3. Si te fijas, como está formulado, te cambia los datos. La pieza B tiene 5 de inventario de seguridad. Esta es la pieza B, tiene 5. La pieza D tiene 4. La D 4. Vamos a irnos para acá. La D tiene 4 piezas. Y la pieza E tiene 0. Tanto la pieza C también. Entonces la pieza E 0 y la C también tiene 0. Muy bien. Bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos comparar nuestros resultados que habíamos hecho pues manualmente o en nuestra hoja de Excel contra los resultados que nos da el software. Si te fijas, pues fue rápido, ¿no? Si lo hubiéramos hecho a mano o en la hoja de Excel, pues nos hubiéramos tardado un poco más, ¿no? Entonces, aquí lo que nos vamos a fijar son estas, ¿no? Nuestras órdenes planeadas, que sería igual a lo que es la liberación de nuestras órdenes, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer para que sea un poquito más visual, pues yo voy a darle un formato condicional para que resalte valores que sean mayores que 1, ¿sí? Para que todo lo que sea igual o mayor que 1, pues en este caso me lo
me lo resalte, ¿no? Entonces yo aquí igual le puedo dar formatos personalizados, puedo poner otro color si no lo quieres, en rojo, etcétera, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo. Mayor que, en este caso 1, le podemos poner OK y ahí está, ¿no? Ya si quieres que, pues en este caso tenga un poco más de pues a lo mejor ponerlo en negritas, darle pues un tamaño mayor, pues ya pues es a gusto tuyo, ¿no? Entonces aquí lo que realmente nos importa pues son estos datos, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es darle con la brocha para que copie lo que es el formato que ya hice y voy a ir a planeación de órdenes, que son esas que tenemos ahí, ¿no? Entonces planeación de órdenes de la C, planeación de órdenes de la D. Esto es opcional, ¿no? Esto si tú quieres lo puedes hacer, pero realmente pues si para ti está bien así sencillo, adelante, no hay ningún problema. Aquí yo también me gustaría agregar lo que son los periodos, ¿no? o el lapso de tiempo. Lo voy a pegar aquí y pues lo voy a poner en negritas y quizás un poquito más grande, ¿no? Para que sea un poquito más visual, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, si te fijas, la pieza A nos dice que tenemos que liberar órdenes o planear órdenes en la semana 3x23. Si nosotros nos vamos aquí a lo que es pues nuestra solución del ejercicio, nosotros también tenemos que en la semana 3 tenemos que lanzar 23 en la 580, en la 580, en la 690, 690 y así nos vamos a ir, la 965, etcétera, ¿no? Y aquí está, ¿no? Si te fijas, pues son pues los mismos datos, ¿no? Ya para la pieza B, pues también es similar, ¿no? Yo solamente hice estas dos columnas para que vieras que realmente pues el resultado está pues igual, ¿no? Entonces aquí tenemos que en la 2, bueno, aquí no pusimos lo que es el periodo de tiempo, lo ponemos acá, ahí está, ¿no? En la 2 tenemos 100, aquí está, en la 5 otro 100, en la 8 100 y en la 10 100, aquí está, ¿no? Entonces si recuerdas un poquito, pues este ejercicio habíamos puesto lotes pues de 100 piezas para la pieza B, ¿no? Entonces de esta manera rápidamente podríamos pues agilizar, ¿no? Lo que es el proceso de MRP directamente con el software, ya independientemente si son pues árboles de materiales pues con muchos componentes o subcomponentes, ¿no? Entonces de esta manera lo hacemos rápidamente con el software QM for Windows, ¿no? Espero te haya quedado claro. Si tienes alguna duda hazme una pregunta, por favor. Muchas gracias.